10 autos, exageradamente ingenierizados, que sorprendieron a América. ¿Qué pasa cuando los fabricantes se olvidan del costo de la complejidad o del sentido común y simplemente construyen algo salvaje solo por el gusto de hacerlo? Esa fue la pregunta que hicimos en nuestra reciente encuesta a los fans y sus respuestas no decepcionaron. Nos contaron sobre los Fords con techo abatible, las camionetas con turbo que dejaron atrás a los Ferraris y esos autos que tu papá compró solo para confundir a los vecinos. No eran los más vendidos de la empresa, eran los raros, los sobrediseñados, sobreconstruidos, los inadaptados, que de alguna manera llegaron a la producción. Algunos tenían demasiados cables, otros se recalentaban, algunos apenas funcionaban, pero todos tenían carácter y una historia. Así que aquí está, por demanda popular, una lista hecha por fans de los Muscle Cars para fans de los Muscle Cars. Si alguno de estos monstruos dejó una huella en tu memoria, cuéntanos en los comentarios. Y no olvides dar like, compartir y suscribirte. Vamos a encender esto. 1957. Ford Fairlane 500 Skyliner. Esto no era un coche, era ingeniería de la NASA en un mundo de faldas con vuelo. El Ford Fairlane 500 Skyliner del año 1957 salió de fábrica no solo con cromo y aletas, sino con un techo rígido totalmente retráctil y operado eléctricamente. El primero de su tipo. Y la última vez que alguien pensó, hagamos del techo la parte más complicada del coche. 7 motores eléctricos, 4 elevadores, 10 solenoides, 10 interruptores de límite y más de 600 pies de cableado solo para bajar el techo. Eso no es un convertible, eso es una ópera mecánica. De serie venía con un motor V8 E-Block de 292 pulgadas cúbicas, generando 212 caballos de fuerza. Opcionalmente, el 312 Thunderbird Special elevaba eso a 245 caballos. ¿Era rápido? No mucho. ¿Era brillante? Sin duda. Ford vendió más de 20.000 unidades ese año, lo cual es una locura, considerando que cada coche probablemente necesitaba su propio diagrama de cableado más grueso que el manual del propietario. Un fan nos dijo que su papá llegaba al Dairy Queen, presionaba el botón y veía cómo la gente se detenía a mitad de bocado para mirar el techo doblarse como origami cromado. Ese momento, pura realeza. Este podría ser el primer auto que incluimos únicamente por demanda de los fans, y cuando ves uno hoy, todavía se siente como ver el aterrizaje en la luna sobre ruedas. 1976 a 1985. Mercedes-Benz, DB 1.23. A finales de los 70, Mercedes-Benz decidió construir un coche no para personas, sino para la eternidad. El W123 no estaba solo sobreingenierizado. Era la versión automotriz de construir un búnker nuclear cuando todo lo que necesitabas era un cobertizo de jardín. Mercedes vertió metal en este auto como si intentaran sobrevivir a la Guerra Fría. Las puertas pesaban tanto como los capós de los coches modernos. Los paneles de carrocería eran tan gruesos que te hacían pensar si se estaban preparando para resistir fuego de armas ligeras. Y tal vez sí. La leyenda dice que algunos ingenieros de Mercedes usaron el doble del acero necesario en ciertas zonas por si acaso. Por si acaso, que nadie sabe. Y funcionó. En lugares como Marruecos, los W123 todavía se usan como taxis, con algunos marcando más de 600.000 millas con sus motores originales. Eso no es un error tipográfico, es terquedad alemana convertida en acero. El legendario motor diésel OM617 no tenía turbo, ni computadoras, ni tonterías. Solo hierro fundido tan duradero que hasta los tractores sienten envidia. Las velocidades de autopista apenas lo hacían sudar.
Era como pedirle a un tanque que trotase. Y lo más increíble, Mercedes supuestamente perdía dinero en cada W123 vendido. No estaban construyendo autos, estaban construyendo artefactos. Y hoy estas cosas son las cucarachas del mundo automotor en el mejor sentido. Después del apocalipsis, todavía estarán rodando. 1986 a 1989. Honda Accord. Cuando les preguntamos a nuestros fans cuál fue el coche más exageradamente ingenierizado que alguna vez tuvieron este nombre, apareció una y otra vez. El Honda Accord de tercera generación no solo estaba bien construido, estaba diseñado como si fallar fuera un crimen moral. Este sedán podía sobrevivir a todo menos a un meteorito directo. Y aún así, el motor probablemente arrancaría. La obsesión de Honda iba mucho más allá de la confiabilidad, rozaba la locura. Las bisagras de las puertas estaban tan sobredimensionadas que se sentían como puertas de bóveda bancaria. Las gomas selladoras no estaban hechas para durar un año, sino para sobrevivir a tu contrato de arrendamiento, tu hipoteca y posiblemente hasta tu jubilación. Y el portavasos, los ingenieros de Honda, no lo aprobaron hasta que pasó 100.000 ciclos de inserción. Eso no es una función. Eso es prueba aeroespacial. Todo fue diseñado bajo una sola regla: nunca ser el eslabón débil. Estos autos rutinariamente alcanzaban las 300.000 millas con solo mantenimiento rutinario, sin fallas de sensores, sin luces misteriosas. En un mundo donde la obsolescencia programada se volvía la norma, Honda se rebeló en silencio y el resultado fue un coche que se niega a morir. Este Accord no era solo un auto de diario, era una lección de perfección ingenieril japonesa disfrazada de sedán color beige. 1987. Buick GNX. Si Darth Vader tuviera un coche de empresa, sería este. El Buick GNX del año 1987 no solo fue sobreingenierizado, fue un acto de rebelión corporativa pintado de negro. Buick tomó su ya rápido Grand National, se lo entregó a ASC y McLaren, y les dijo: háganlo aterrador. El resultado: un motor V6 turboalimentado de 3.8 litros, entregando 276 caballos de fuerza y 360 libras-pie de torque, pero eso es solo lo que decía el folleto. En pruebas reales, alcanzaba de 0 a 60 en 4.6 segundos, superando a Ferraris, Porsches, y sí, hasta al Corvette. Y lo hacía sin drama, sin calcomanías, sin alerones, solo pintura oscura y un gruñido amenazante. Esto era sobre ingeniería, con una misión de mostrar que un Buick podía hacer llorar a hombres con Mustangs. El GNX venía con suspensión mejorada, refuerzos especiales de torque y un eje trasero tan avanzado que parecía que la NASA ayudó a calibrarlo. Solo se fabricaron 547 unidades, lo que lo hace más raro que muchos exóticos italianos. Los fans todavía recuerdan la sensación al estacionarse junto a uno pensando que era otro Buick cualquiera y ser completamente aniquilados. Un fan lo dijo mejor: sin emblemas, sin cromo, solo amenaza pura. En un mundo de muscle cars ruidosos, el GNX susurraba, y aún así te destruía. 1988, Buick Reatta. Este no era el coche que esperábamos que los fans mencionaran, pero en nuestra última encuesta, el nombre Reatta apareció una y otra vez. Al principio nos sorprendió, pero mientras más investigamos, más nos dimos cuenta de que esta cosa era un ejemplo clásico de sobreingeniería al estilo Detroit. Construido casi completamente a mano en el Lansing Craft Center de Buick, una planta creada solo para autos de bajo volumen y alto detalle, el Reatta estaba destinado a mostrar de lo que Buick era capaz cuando nadie lo observaba. El resultado: un coupé personal de 2 plazas, cargado con funciones que nadie pidió, pero que todos recuerdan. Debajo del cofre se encontraba un confiable motor V6 de 3.8 litros, generando 165 caballos de fuerza y 210 libras-pie,
de torque modesto para estándares muscle. Pero luego entras al interior una pantalla CRT en el año 1988 llamada Graphic Control Center. Controlaba el clima, el audio, los datos de viaje y el autodiagnóstico. Todo a través de una interfaz verde brillante y torpe que hacía que el coche se sintiera más como una consola de la NASA que un Buick. El chasis era compartido con el Riviera, pero acortado y reforzado solo para este auto. Muchos de sus paneles de carrocería eran de material compuesto requiriendo ajustes especiales. Incluso el proceso de ensamblaje era mitad automatizado, mitad artesanal, lo cual significaba costoso, lento y totalmente imposible de escalar. Solo se produjeron 21.751 Reatas, y hasta hoy sigue siendo uno de los Buick más raros jamás fabricados. Un fan nos dijo no era rápido, pero cuando lo conducía de noche, esa pantalla me hacía sentir como si volara el Enterprise. El Reata no intentó vencer a los Corvettes, solo intentó ser diferente. Y Buick, por un breve momento, lo sobreingenierizó a lo grande. Solo porque podía. 1992 a 2011. Ford Crown Victoria. Esto no era un coche. Era una cucaracha con uniforme de policía. Construido para resistir desde choques leves hasta paredes de ladrillo, el Ford Crown Victoria se convirtió en el sedán indestructible de América, diseñado con una sola misión: sobrevivir a los peores conductores del país 24 horas al día. Con una estructura de carrocería sobre bastidor tomada directamente del manual de camiones, el Crown Vic tenía el alma de una excavadora vestida de traje. Su motor, V8 de 4.6 litros, no era rápido, pero era implacable. Podías llevarlo al límite todo el día, y ni siquiera se inmutaba, solo bostezaba, y pedía más gasolina. El sistema de enfriamiento estaba diseñado para aguantar horas de ralentí en temperaturas de más de 100 grados. Los sistemas eléctricos preparados para alimentar suficiente equipo policial como para operar una estación de radio. La suspensión reforzada para aguantar policías de 400 libras saltando bordillos con 50 libras de equipo encima. Y la transmisión tan sobreingenierizada que los ingenieros de Ford probablemente hacían fiestas cada vez que una pasaba las 100.000 millas sin mantenimiento. Y eso pasaba mucho. De hecho, este coche ocupó el top 5 en nuestra encuesta de fans sobre vehículos que simplemente se niegan a morir. Los fans compartieron historias de Crown Vics, ex policías, que aún seguían funcionando a las 600.000 millas a menudo haciendo trabajos para Uber. Policía taxi civil no importaba. Si el mundo se acaba, será en un Crown Vic. 1991. GMC Cyclone. Sobreingeniería no siempre significa lujo. A veces significa meter especificaciones de auto de carreras en una carrocería de camión de reparto y luego ver cómo se desata el caos. Eso fue exactamente lo que hizo GMC con la Cyclone del año 1991. En lugar de partir de un deportivo, agarraron una pickup compacta. Sonoma le metieron un motor V6 de 4.3 litros con turbocompresor, pistones forjados, internos, enfriados por aceite, y lo acoplaron a un turbo Mitsubishi TD06 con intercooler agua-aire. Luego le añadieron tracción en las 4 ruedas, una caja de transferencia con división de torque y una transmisión 4L60, ajustada para aguantar castigos de cuarto de milla, solo para demostrar que una camioneta podía ser más rápida que un Ferrari. De 0 a 60 en 4.3 segundos, el cuarto de milla en 13.4, más rápida que la mayoría de Corvettes Camaros o Mustangs de esa época. Pero aquí está el detalle. No tenía capacidad de remolque, no tenía paquete off-road. Esta era una camioneta construida para dejar atrás a los exóticos, no para cargar paneles de yeso. Sistema de enfriamiento apenas suficiente. Electrónica caprichosa. Transmisión al límite. Pero a los fans no les importó, porque la Cyclone
Fue GM soltándose ingeniería loca por el puro gusto. En nuestra última encuesta de fans, quedó entre los vehículos americanos más sobreingenierizados de la historia. Solo se fabricaron 2.995 unidades, y cada una de ellas fue un experimento de ingeniería callejera completamente legal que salió deliciosamente mal. 1970. Citroën SM versión estadounidense. No esperábamos ver este modelo en nuestra encuesta de fans, pero apareció. Mucho. ¿Y sabes qué? Tenían razón. El Citroën SM del año 1970 puede ser francés de nacimiento, pero su sobreingeniería merece un lugar en cualquier lista americana, especialmente cuando hizo temblar a los concesionarios de Cadillac. Importado por solo unos pocos años, el SM llegó como una nave espacial estacionada junto a los yates rodantes llenos de cromo. Equipado con un motor V6 Maserati de 2.7 litros, generaba 170 caballos de fuerza suficientes para hacer de 0 a 60 en menos de 9 segundos. Pero eso no era lo más destacado. Era todo lo demás. Suspensión hidroneumática que subía y bajaba sola. Dirección asistida variable que cambiaba según la velocidad. Y faros que giraban con el volante años antes de que alguien en Detroit se atreviera a intentarlo. Frenado, olvídate de los pedales. El SM usaba un botón tipo hongo sensible a la presión como un jet de combate. Y cuando todo funcionaba, era magia. Pero cuando no, hasta los mecánicos más experimentados en Estados Unidos levantaban bandera blanca. Un fan, nos contó mi tío, compró uno solo para confundir a la gente en los semáforos y funcionó. Nadie sabía qué era, pero no podían dejar de mirarlo. Solo se vendieron unos 2.000 en América antes de que las regulaciones, la falta de repuestos y el escepticismo clásico de Detroit lo eliminaran. Pero por un breve momento, un coupé francés irrumpió en los concesionarios de Cadillac y hizo que todo lo demás pareciera un poco anticuado. Sobreconstruido, recargado y demasiado inteligente para su propio bien, el SM se gana su lugar en esta lista. 1976. Aston Martin Lagonda. Versión Estados Unidos. Esto no era el típico acero de Detroit, pero cuando le preguntamos a los fans cuál fue el auto más sobreingenierizado que habían visto en un concesionario americano, el Lagonda apareció más de una vez y lo entendemos perfectamente. Con solo un vistazo, sabías que no fue hecho para caminos rurales ni para hacer burnouts. Parecía sacado de una película de Bond o de un garaje de ensueño, no de un lote de concesionario en el Medio Oeste. Pero en 1976, unas pocas de estas maravillas en forma de cuña llegaron a nuestras tierras, y la gente no podía creer lo que veía. El interior era otra cosa. En vez de diales y agujas, tenía pantallas LED y paneles sensibles al tacto. No era un tablero, era un centro de comando. El motor, V8 de 5.3 litros, le daba presencia con 280 caballos de fuerza, pero seamos honestos, la mayoría no compró el Lagonda para correr. Lo compraron para vivir algo diferente. Un espectador nos contó: mi papá vio uno en la línea de ballet de un hotel en Las Vegas, y por un segundo pensó que era un concept car que se había escapado. Nunca lo olvidó. Solo unos pocos llegaron a Estados Unidos, pero los que llegaron dejaron huella. Rompieron reglas, levantaron cejas e intentaron cosas que la mayoría de los fabricantes ni se atrevían a dibujar. ¿Sobreconstruido? Definitivamente. ¿Sobrevalorado? Probablemente. 1990. Mitsubishi 3000G TBR 4 y Dodge Stealth RT. No esperabas que Japón apareciera en esta lista, pero cuando hablamos de autos sobreingenierizados que dejaron su marca en las calles de América, estaríamos mintiendo si dejamos este fuera. El 3000G TBR 4, vendido en Estados Unidos, como el Dodge Stealth RT Twin Turbo, no era solo un auto, era una muestra de ingeniería total.
tracción en las 4 ruedas, doble turbocargador, dirección en las 4 ruedas e incluso aerodinámica activa que se ajustaba con la velocidad. En 1990, mientras Detroit reducía tamaño y simplificaba esta bestia, venía cargada como un jet de combate. Su motor V6 DOHC de 3.0 litros entregaba 300 caballos de fuerza y 307 libras-pie de torque con una aceleración de 0 a 60 en menos de 5.4 segundos. Pero lo que realmente impresionaba era cómo se sentía. Esto no era fuerza bruta, estilo muscle car. Esto era músculo tecnológico. Inteligente, preciso, quirúrgico. La suspensión se ajustaba sola constantemente. El alerón se movía según tu velocidad. Incluso el sistema de escape tenía 2 modos. Era como si Mitsubishi dijera, vamos a meter todo lo que sabemos en un solo coche y esperar que aguante. Y para ser justos, a veces no lo hacía. Su complejidad asustaba a los mecánicos. Las reparaciones eran caras, pero nada de eso importaba a los fans que lo vieron en movimiento. A principios de los años 90, este coche puso en aprietos al músculo americano y dio a los amantes de los importados algo de lo que sentirse orgullosos. Y esa fue nuestra tributo a las máquinas más locas y sobreingenierizadas jamás construidas elegidas por ustedes, nuestros fans. Estos no eran solo autos. Eran momentos en el tiempo cuando Detroit, Japón o incluso Francia rompieron el libro de reglas y simplemente se dejaron llevar. Si alguna vez una de estas bestias estuvo en tu cochera en tu entrada o en tus sueños, queremos escucharlo. Deja tus recuerdos en los comentarios y ayúdanos a mantener vivas estas leyendas. Dale like, comparte y suscríbete para más historias que celebran la locura, la magia y el metal de la verdadera obsesión automotriz. ¿Cuál nos faltó? Cuéntanos, y tal vez aparezca en la parte 2.